hay un texto muy bonito, a todos nos gusta. Juan capítulo 1, versículo 14, es el versículo que esta semana yo quiero compartir con ustedes. Y entraré en materia inmediatamente. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice las siguientes palabras: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había un niño, como los hay, y como quizá usted también cuando era niño alguna vez lo fue, y la anécdota dice que el niño todos los días era el encargado de ir a traer los mandados, porque la tienda estaba ahí a la vuelta de su casa. Salía de la vecindad, no cruzaba la calle, caminaba hasta la esquina, daba vuelta y ahí estaba la tienda, y el mismo camino era de regreso todos los días, 1, 2, 3 veces iba y regresaba, iba y regresaba. Y un día él se levantó con el ánimo de decir: yo quisiera algo diferente, esta rutina ya no me gusta. Se sintió ya grande y quería algo diferente. Lo mandaron a la tienda y dijo: esta es mi oportunidad, haré algo diferente. Y entonces lo que él hizo fue cerrar los ojos. Sale de su casa, cierra los ojos, dice: porque yo me sé el camino y voy a ir hasta la tienda, ya sé cuántos pasos hay. Y así le hizo. Empezó a caminar con los ojos cerrados y exactamente sabía dónde estaba un poste, sabía dónde estaba una entrada de auto, sabía dónde había un arbolito, sabía dónde estaba todo. Y fue a la tienda, y en la tienda se dio cuenta de que pudo hacerlo. Abrió los ojos, pidió el recaudo que iba a traer, otra vez salió y regresa para su casa, y cuando va rumbo a su casa, otra vez dice: cerraré los ojos. Y era el mismo camino, no había pierde. En eso un vecino abrió su ventana hacia la calle. El niño no se dio cuenta porque llevaba los ojos cerrados, se golpeó la cabeza y se cayó, y el mandado también se repartió se regó en el piso. Llegó llorando a casa y sin el mandado. La razón era: por ir en oscuridad perdió el camino. El tema de esta mañana tiene que ver con eso. Jesús es la luz del mundo, y en este momento en que el mundo tal parece que se llenó de muchas luces, imagínense ustedes, desde aquel siglo que llamaron el siglo de las luces, desde esa época el mundo ha venido como en constante evolución, creciendo en tecnología, en ciencia y en todos los avances científicos. El mundo ha avanzado tanto que hoy es posible que hagan viajes fuera de nuestra atmósfera terrestre. Hoy es posible que yo me esté comunicando con todos ustedes sin que nos veamos frente a frente, ¿verdad? Pero a través de estos aparatos. Hoy es posible que esta transmisión, si usted nos ayuda haciendo clic por ahí en sus maquinitas que tiene, en sus pantallas, puede ir a otras personas, y de esas personas a otras, y se va de red en red, enredando en toda esa maraña de comunicaciones que ahora es el mundo, y llegará, es posible que llegue hasta el fin del mundo, literalmente. Ayúdenos para que esta transmisión y este mensaje llegue precisamente hasta el fin del mundo. El mundo ahora es un mundo de luces. El mundo ahora es un mundo de avance científico y tecnológico, pero curiosamente, quiero decir, el mundo va caminando en tinieblas, y tan en tinieblas va cerrando los ojos, avanzando, creyendo que se sabe el camino de su casa a la tienda y de la tienda a su casa, se sabe de todas, que en una de esas, miren, amaneciendo el año 2020 y un muertito allá en la ciudad de Wuhan, en China,
puso de rodillas al mundo, puso a temblar a todo el orbe. Porque a partir de ese muertito vino otro y otro y otro y otro, y hoy en Puebla tenemos no sé cuántos cientos ya de muertes por COVID-19. El mundo no se dio cuenta, viene cerrando los ojos. Hay tinieblas a nuestro alrededor. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, nos presenta a Jesús como el Verbo que está con Dios, como el Verbo eterno, como el Verbo que es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, dice la palabra de Dios, que hizo todas las cosas, y todo lo que hay en el mundo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, a mí me encanta el pasaje que estoy leyendo, tal y como lo dice la Biblia de las Américas, una versión muy bien traducida y muy recomendada para nuestro estudio personal. Me encanta cómo lo hilvana y lo presenta así. Miren, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Está hablando de Jesús. A Jesús no lo comprendieron. Dice el versículo 10 que en el mundo estaba el Verbo. Jesús ya estaba en el mundo desde antes de la creación misma, porque Él es Dios, hay que recordarlo. Y Él, que estaba en el mundo, el que hizo el mundo, dice el versículo 10, pero el mundo no lo conoció. Y en el versículo 11 se nos añade otro detalle. Dice que a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Déjenme enfatizar el concepto. No lo comprendieron, no lo conocieron y no lo recibieron. Es importante enfatizar esto porque más adelante en el capítulo 3, Jesús, el evangelista Juan registra estas palabras. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz estaba en el mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean conocidas, que son hechas en maldad, que son hechas en tinieblas. ¿Ha visto a usted a un niño escondiéndose de mamá, escondiéndose de papá, porque hizo algo malo, sabe que hizo algo malo y no le quiere dar la cara a sus padres? Y lo llaman y le dicen: ven, y él dice: no, desde chiquito aprende a esconderse. Los hombres se esconden, no quieren venir a la luz. Amado hermano, Jesús es la luz. Él es el Verbo eterno, encarnado. Él se hizo hombre, pero la luz no quiere venir. Las tinieblas no quieren venir a la luz, a pesar de que la luz brilla en la oscuridad. Como los hombres no lo conocieron, entonces Dios levantó a un hombre de carne y hueso, nacido de hombre y de mujer, a un hombre llamado Juan el Bautista. Un poco tiempo antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan el Bautista comienza a pregonar después de 400 años de silencio y a decirle a la gente: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, vengan a la luz, acérquense, porque detrás de mí viene uno que es antes que yo, y yo lo vengo anunciando. Era como un heraldo, así eran los heraldos. Salían llegaban a las ciudades, se paraban en las plazas y se subían sobre un taburete o simplemente no se bajaban de su caballo, si llegaban en caballo, por supuesto, y a voz en cuello hacían que alguien tocara una trompeta y luego gritaban a todo pulmón:
el rey viene, el príncipe está por llegar. Y todos tenían que prepararse, barrer sus banquetas y ponerse sus mejores atuendos y lo mejor posible porque el príncipe estaba por llegar. Después de que el heraldo estaba arengando a la gente, el príncipe llegaba, el heraldo se hace a un lado, el príncipe llega y la gente está ya lista para recibir al príncipe. Eso es lo que vino haciendo Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Pero el mundo no quiso escuchar la voz tampoco de Juan. Juan se levantó para predicar a Jesucristo, pero mis hermanos, el mundo no quiso creer en Jesucristo. Bueno, pues ese era una de las cosas que Juan decía. En resumidas cuentas, podemos hablar de que Juan da un testimonio en dos frases. La primera de ellas dice: el que era o el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Jesucristo no nació, no comenzó su existencia en aquella primera Navidad, por llamarle de alguna manera, por cuestiones de identificación. No, ahí no comenzó la existencia de Jesús. Jesús es el verbo, es el logos, y viene desde el principio, desde el arjé, literalmente. O sea, cuando no había nada, desde allí viene Jesucristo. Él es Dios. Por eso Juan tiene que decirlo de esa manera: el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo, perdón. La segunda frase dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al estar el mundo en pecado o en tinieblas, al estar el mundo en tinieblas, está en pecado. Y Jesucristo vino para rescatarnos de ese pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era ya suficiente para creer en Él. ¿No lo cree usted? Pero, pues el mundo sigue sin creer en Jesús. Repitiendo las palabras de hace unos momentos, no lo comprenden, no lo conocen y no lo reciben. Mis hermanos, yo necesito decir públicamente que yo estaba en tinieblas, en oscuridad. Y es importante esto que a muchos nos ha pasado. Crecí en una iglesia evangélica. Conocí la Biblia, este tesoro invaluable y maravilloso, desde que tengo uso de razón. Aprendí a leer en él. Era mi vida. Prevalecía en mis juegos. Soñaba con él. Le pedía a mi padre y a mi madre: quiero una Biblia como la del pastor. Quiero una Biblia como la de mi pastor. Y me ofrecían una Biblia y yo les decía: no, porque yo quiero una como la de mi pastor. Para mí era bien importante este libro santo. Así crecí, en escuela dominical, en escuela bíblica de vacaciones. Pero fui horrendamente amarrado, atado por cadenas de pecado, de maldad. Iba yo a un templo evangélico a escuchar la palabra de Dios. Pasaba yo al altar a orar como los demás. Participaba yo en la liturgia de la iglesia. Pero en mi corazón había tinieblas y era esclavo del pecado. El apóstol Pablo, creo que lee mi corazón
cuando dice que hacíamos cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Yo me avergüenzo de mi pasado. A los 18 años vino el Espíritu Santo a mi vida a removerme, a convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Por su misericordia, por su amor, porque Él quiso venir. Y ahí dice la Escritura, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cuando dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, esa partecita gloria como la del unigénito del Padre, es como un énfasis que se le da a la declaración de que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Más adelante, cuando la gracia y la misericordia se manifestaron en mi vida, entonces pude conocer, pude ver la luz, y esa luz me enseñó toda la maldad que había en este corazón duro. Y ahora entiendo por qué muchos oyendo no oyen y viendo no ven. Dios le dice al profeta Isaías, predícale a este pueblo para que oigan y no se arrepientan, porque hay dureza en el corazón. Oh, pero Dios hace la promesa al profeta Ezequiel y le dice, pondré en ellos corazón de carne. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso hablo de este tema. Por eso hablo de este asunto tan importante, tan vital para mí. Los judíos conocían la ley, la Torá. Ese libro había sido escrito muchos años antes de Jesucristo, unos 1500 o 1400 años antes de Cristo. En él hablaba Moisés diciendo, Jehová me dio estas palabras y toda la ley. Entonces los judíos tienen ese concepto bien arraigado en el corazón. La ley, la Torá, Dios se la dio a Moisés y Moisés se la trajo al pueblo. Entonces dice aquí Juan capítulo 1, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y ellos, los judíos, casi idolatran a Moisés, porque dicen, él es el orquestador de su religión, de su fe, y ellos tienen esa tradición porque Moisés se la dio. Así es que Moisés es intocable, es el padre de la patria prácticamente, aparte de Abraham, ¿verdad? Pero bueno, un día Jesús les dice a los judíos que Él es antes de Abraham y Él es, por supuesto, superior a Moisés. Y dice, Moisés escribió de mí. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los judíos, Moisés, es el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Moisés nunca vio realmente a Dios el Padre. Ellos creían que Moisés lo vio cara a cara. No, Moisés nunca vio a Dios nadie lo vio jamás. Pero ustedes me están viendo a mí, dice Jesús,
Y Jesús vino al mundo para que conociéramos a Dios. O sea, Moisés mismo no conoció a Dios, pero Jesús estuvo con Dios, es Dios. Hizo todas las cosas junto a Dios y Él mismo hizo las cosas fueron hechas por medio de Él. Jesucristo es Dios, Jesucristo no necesitó ver a Dios porque Él es Dios. Moisés no vio a Dios, Jesús es Dios. Y la gente cree mucho en Moisés, los judíos creen mucho en Moisés, pero Jesús se presenta para decir, crean en mí. Moisés no vio a Dios, nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la versión de la Biblia de las Américas dice el unigénito Dios. Y en la versión Reina Valera dice el unigénito Hijo de Dios. Me gusta más el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés no puede. Moisés solo dio la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros los que nos llamamos hijos de Dios, hemos comprendido el mensaje, el mundo no lo comprendió. Hemos conocido a Jesús, el mundo no ha conocido a Jesús. Y lo hemos recibido en el corazón, el mundo no lo puede recibir todavía, porque no ha creído en Él. Ahora, Él habita entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Acaso nosotros no hemos visto la gloria en Jesús? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deberíamos de tomar el papel de Juan como un heraldo por donde vamos caminando, proclamar y decirle a la gente, el que viene atrás de mí, el que yo vengo representando, es antes que yo, es primero que yo, porque estaba en el mundo antes que yo, porque Él es Dios. Deberíamos de ser como un heraldo donde quiera que llegamos, predicar a Jesucristo para que muchos comprendan el mensaje, porque muchos no lo conocen y es necesario que lo conozcan y lo reciban en el corazón. Somos esa opción para el mundo. El mundo está viviendo en densa oscuridad. ¿Se acuerdan que va caminando porque piensa que lo sabe todo? Pero cuando viene de regreso creyendo que ya lo logró, alguien abrió una puerta demoníaca, diabólica, que se llama coronavirus, y el mundo se dio un golpe terrible, y en medio de su progreso y en medio de sus adelantos científicos y tecnológicos, el mundo se está dando cuenta que sin Jesucristo no vale nada, que no puede sin Dios. Se está dando cuenta de que todavía no domina todas las cosas. La economía se vino abajo. Los políticos se jalan los cabellos y no saben qué hacer. La gente se muere. Muchos que insisten en andar desprevenidamente, no tomar precauciones. Muchos porque son así desprevenidos o porque alguien los contagió desconsideradamente, irresponsablemente. Pero hoy estamos contando muertes por miles y miles y por cientos de miles en el mundo entero. Y yo no sé si a estas alturas usted y yo seamos portadores del virus. El mundo se dio ese golpe en el año 2020. Esto quedará escrito en la historia. Pero aún así no quieren ver a la luz. Usted y yo somos la opción. ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Quiere cerrar sus ojos? Si usted ha visto la gloria de Dios, ayude al mundo a buscar a Dios. Platíquele a su vecino, háblele a su compadre, a su comadre, al primo, a la prima. Escriba mensajes en el Face, mande mensajes en el WhatsApp, comparta. No sé todo lo que pueda hacer.
usted está oyendo por primera vez este mensaje, pregunte, investigue, busque. Alguien le puede ayudar, alguno de sus vecinos. Si usted, a alguien le compartió este video, alguien le compartió este programa, pregúntele, dígale, enséñame, ya no quiero estar en tinieblas. Y hagamos esto en términos contemporáneos, hagamos este mensaje viral. Aleluya, aleluya, lleguemos a todo el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, levanta en cada hijo tuyo a un Juan el Bautista, para que prediquemos, para que hagamos la labor, para que seamos heraldos del Verbo que estaba en el mundo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que aunque el mundo no le conozca, oh Señor, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús, que aunque el mundo no le conozca, hoy por alguno de tus hijos conozca, Señor. Pon hambre y sed de justicia. Permite que los corazones sean enternecidos, sean tocados por tu Espíritu Santo, para que vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.